Unidad 9. Texto. Los Juegos Olímpicos. A lo largo de toda su historia, Grecia siempre ha estado rodeada de estados más grandes, más ricos y más poderosos. Si solo se consulta el mapa, en comparación con sus vecinos, siempre parece una tierra pequeña y sin importancia. Sin embargo, no hay tierra más famosa que Grecia. Ningún pueblo ha dejado en la historia una huella más profunda que los griegos. Los que vivieron hace 25 siglos en esas tierras, los antiguos griegos, escribieron fascinantes relatos sobre sus dioses y sus héroes, y aún más fascinantes relatos sobre sí mismos. Construyeron hermosos templos, esculpieron maravillosas estatuas y escribieron magníficas obras de teatro. Dieron, además, algunos de los más grandes pensadores que ha tenido el mundo. Nuestras ideas modernas sobre política, medicina, arte, drama, historia y ciencia se remontan a esos antiguos pobladores de tierra tan prodigiosa. Aún leemos sus escritos, estudiamos sus matemáticas, meditamos sobre su filosofía y contemplamos asombrados hasta las ruinas y fragmentos de sus bellos edificios y de sus estatuas. Toda la civilización occidental desciende directamente de la obra de los antiguos griegos, y la historia de sus triunfos y desastres nunca pierde su efecto de fascinación. Y aún quedan entre nosotros muchos remanentes de la cultura griega, que a pesar de su aparente poca trascendencia histórica, goza de una singular popularidad en el mundo contemporáneo. Hacia el año 1000 a.C., se libraban constantes guerras entre las diversas ciudades-estado griegas, hechos que, sin embargo, no los hicieron olvidar su origen común. Hubo siempre algunos factores que los mantuvieron unidos aún en medio de las más enconadas guerras. Así, por una parte, todos hablaban griego, de modo que siempre se sentían helenos, en contraposición con los bárbaros, que hablaban otras lenguas raras. Por otra, conservaron el recuerdo de la guerra de Troya. En ese entonces, todos los griegos formaron un solo ejército, en dos maravillosos poemas escritos por un rapsoda inmortal, Homero. Otro importante factor de unificación era que tenían un conjunto común de dioses. Los detalles de las festividades religiosas variaban de una polis a otra, pero todas reconocían a Zeus como el dios supremo, al mismo tiempo que rendían también homenaje a los otros dioses. Lo mismo se puede decir de una serie de actividades en las que intervenían todos los griegos, como las fiestas que acompañaban a ciertos ritos religiosos. En ellas solía haber carreras y otros eventos deportivos, incluso torneos musicales y literarios, en que se ponía en evidencia el alto valor que asignaban los griegos a los productos del espíritu. El más importante de los eventos deportivos eran los Juegos Olímpicos, que se realizaban cada 4 años. La tradición hace remontar su origen a una carrera en la que intervino Pélope, el abuelo de Agamenón, para conquistar la mano de una princesa. Según esto, habría sido originalmente una fiesta micénica. Sin embargo, la lista oficial de los ganadores de torneos comienza en el 776 a.C., año que, por lo común, es considerado como el inicio de los Juegos Olímpicos. Tan importantes llegaron a ser estos juegos para los griegos que dividían el tiempo en periodos de 4 años, a los que daban el nombre de Olimpíadas. Según este sistema, el 465 a.C. sería el tercer año de la Olimpíada 78, por ejemplo. Los Juegos Olímpicos se celebraban en la ciudad de Olimpia, situada en la región central occidental del Peloponeso, pero no se llamaban olímpicos en honor de la ciudad, sino en el del Zeus olímpico, el dios principal de los griegos, a quien se asignaba como morada el monte Olimpo. Por la misma razón, la ciudad se llamaba Olimpia. La montaña tiene casi 3.200 metros de altura y es la más elevada de Grecia.
Está situada en el límite norte de Tesalia, a unos 16 kilómetros del mar Egeo. A causa de su altura, y porque las primitivas tribus griegas quizá tenían santuarios en su vecindad antes de desplazarse hacia el sur, esa montaña fue considerada la morada particular de los dioses. Por esta razón, la religión basada en las referencias que se encuentran en los textos de Homero y Hesíodo conforma la religión olímpica. Olimpia era sagrada por los juegos y por los ritos religiosos vinculados con ellos, de modo que los tesoros que eran ofrendados a Zeus podían ser depositados tanto allí como en Delfos. Los representantes de diferentes ciudades-estado podían reunirse allí aunque sus ciudades estuviesen en guerra, por lo que servía como territorio neutral. Y siempre sucedía que poco antes de iniciarse los Juegos Olímpicos, hasta poco después de finalizados, se suspendían temporalmente las guerras para que los griegos pudiesen viajar a Olimpia y volver de ella en paz. Los Juegos estaban abiertos a todos los griegos, y estos acudían de todas partes como espectadores y también como participantes en ellos. De hecho, dar permiso a una ciudad para tomar parte en los Juegos equivalía a considerarla oficialmente como griega. Cuando los Juegos Olímpicos se hicieron importantes y populares, y Olimpia se llenó de tesoros, surgió naturalmente una gran competencia entre las ciudades vecinas por el derecho a organizar y dirigir los Juegos. No obstante, mientras estos duraron, siempre fue Olimpia quien tenía a su cargo la organización del evento, solo con breves interrupciones. Por ejemplo, en el 700 a.C., tuvo que ceder ese honor a Élide, ciudad situada a unos 40 kilómetros al noroeste de ella. Había también otros juegos importantes en los que participaban todos los griegos, pero todos fueron creados 2 siglos después de la primera Olimpiada. Entre ellos estaban los Juegos Píticos, que se realizaban en Delfos cada 4 años, entre Olimpiada y Olimpiada. Los Juegos Istmicos, que se efectuaban en el Golfo de Corinto, y los Juegos Nemeos, que tenían lugar en Nemea, a 16 kilómetros al sudoeste del istmo. Tanto los Juegos Istmicos como los Nemeos se celebraban con intervalos de 2 años. Los ganadores de esos juegos no recibían dinero ni ningún premio valioso en sí mismo. Lo que obtenían era algo de incalculable valor, honor y renombre, cuyo símbolo era una guirnalda hecha de hojas de emblemático valor. El vencedor de los Juegos Olímpicos recibía una guirnalda de hojas de olivo y el de los Juegos Píticos una de laurel. Como se sabe, el laurel estaba consagrado a Apolo, y las guirnaldas hechas con estas hojas suponían una recompensa particularmente adecuada para el que sobresalía en cualquier campo de la actividad humana. Aún hoy decimos de quien ha realizado algo importante que se ha ganado sus laureles, pero si después cae en la indolencia y no hace nada de importancia, decimos que se ha dormido en sus laureles. Unidad 10. Texto. Leyendas sobre la fundación de Roma. Extendida hacia el sur desde el continente europeo, hay una península que penetra en el mar Mediterráneo. Mide unos 800 kilómetros de largo y su forma se asemeja mucho a una bota, pues tiene una punta bien formada y un tacón elevado. Se la conoce con el nombre de Italia. En esta península surgió un estado que llegó a ser el más grande, el más poderoso y el más respetado de la antigüedad. Fue en sus comienzos una pequeña ciudad, pero a lo largo de los siglos llegó a dominar todo el territorio comprendido entre el Océano Atlántico y el Mar Caspio, y desde la isla de Inglaterra hasta el Nilo superior. Visto desde hoy, su sistema de gobierno tenía muchos defectos, pero era mejor que cualquier otro anterior a él.
Con el tiempo, llevó la paz y la prosperidad durante siglos a un mundo que había sido sacudido por guerras continuas. Y cuando finalmente se derrumbó, los tiempos que siguieron fueron tan duros y miserables que durante 1000 años los hombres lo juzgaron retrospectivamente como una época de grandeza y felicidad. En un aspecto fue ciertamente único. Fue la época de la historia en que todo el occidente civilizado se halló bajo un solo gobierno centralizado. Por ello, sus leyes y tradiciones han influido en todos los países del occidente actual. Los detalles concretos de la fundación de Roma y de su historia primitiva están envueltos en una oscuridad que probablemente nunca será disipada. Pero en años posteriores, cuando Roma llegó a ser la mayor ciudad del mundo, los historiadores romanos tejieron fantasiosos cuentos sobre la fundación de la ciudad y los sucesos que siguieron. Son, en realidad, mitos cuyos detalles carecen de toda veracidad histórica, pero que tienen la importancia de ser vestigios del modo de pensar de la gente de aquellos tiempos, concebidos como historias fabulosas que han atravesado los siglos y aún se las recuerda. Cuando los romanos dieron forma final a sus mitos, la civilización griega hacía tiempo que había pasado por su apogeo. A pesar de ello, aún era muy admirada por sus portentosas realizaciones. El mayor suceso de la historia primitiva de Grecia había sido la Guerra de Troya, y los creadores romanos de leyendas se esforzaron por hacer remontar a esa guerra los comienzos de su historia. Particularmente fue el poeta latino Virgilio quien contaría en su poema La Eneida los comienzos del famoso Imperio Romano. En la Guerra de Troya, un ejército griego atravesó el mar Egeo para llegar a la costa noroccidental de Asia Menor, donde se hallaba la ciudad de Troya. Después de un largo asedio, los griegos la tomaron y la incendiaron. De la ciudad en llamas escapó uno de los más valientes héroes troyanos, Eneas. Con algunos otros supervivientes, zarpó en 20 barcos en busca de un lugar donde construir una nueva ciudad que reemplazara a la que habían destruido los griegos. Fue así como desembarcó en la costa septentrional de África, donde se acababa de fundar la ciudad de Cartago, bajo la conducción de la reina Dido. Esta se enamoró del bello Eneas y por un momento el troyano pensó en quedarse en África, casarse con Dido y convertirse en rey de Cartago. Sin embargo, los dioses sabían que este no era su destino. Enviaron un mensajero para ordenarle que partiese, y Eneas, obediente, se marchó apresuradamente sin decir nada a Dido. La pobre reina, al verse abandonada, cayó en la desesperación y se suicidó. Este fue el momento romántico culminante de la leyenda de Eneas, y a los romanos debe de haberles complacido el modo cómo se relacionaba esto con las historias primitivas de Roma y de Cartago. Siglos después de la época de Dido, Roma y Cartago libraron gigantescas guerras, en las que Cartago finalmente perdió, por lo que parecía apropiado que la primera gobernante cartaginesa muriera de amor por un antepasado del pueblo romano. Cartago perdió en el amor y en la guerra. Eneas llegó a la costa sudoccidental de Italia, la región de Lacio, gobernada por un rey llamado Latino, que supuestamente dio su nombre a la región, al pueblo y a su lengua. Eneas se casó con la hija de Latino y después de una breve guerra con ciudades vecinas se impuso como gobernante. Sus descendientes llegaron a ser reyes. Como ocurre siempre, se produjeron incesantes conflictos internos en la familia real. Uno de los reyes fue arrojado del trono por su hermano menor. La hija del verdadero rey dio a luz a 2 hermanos gemelos, a quienes el usurpador ordenó matar para que no le disputasen el gobierno de la ciudad cuando creciesen. Por ello, a los niños los colocaron en una cesta que fue lanzada al río Tíber. El usurpador supuso que morirían sin que él tuviese que matarlos en persona. Pero la cesta encalló en la costa, a unos 20 kilómetros de la desembocadura del río, al pie del monte que más tarde sería llamado Palatino. Allí los encontró una loba,
que se hizo cargo de ellos, amamantándolos. Los hechos referidos son poco creíbles, pero para los romanos de entonces y de después tenían un enorme valor simbólico, pues la leyenda demostraba que ellos descendían de unos antepasados que habían absorbido, cuando niños, el coraje y la bravura de los lobos. Algún tiempo más tarde, un pastor halló a los gemelos, se los quitó a la loba, se los llevó a su hogar y los crió como hijos suyos, y le puso a uno el nombre de Rómulo y al otro de Remo. Ya crecidos, los gemelos condujeron una revuelta que expulsó al usurpador del trono y restableció en el poder a su abuelo, el rey legítimo. Pero en cuanto al lugar donde construir una nueva ciudad propia, los dos hermanos tuvieron una violenta disputa. Decidieron consultar a los dioses. Por la noche, cada uno se plantó en la colina que había elegido y esperó los presagios que traería el alba. Tan pronto como el amanecer iluminó el cielo, Remo vio pasar volando 6 águilas o buitres. Pero a la puesta del sol, Rómulo vio 12. Remo sostuvo que había ganado porque sus aves habían aparecido primero, pero Rómulo señaló que sus aves eran más numerosas. En la lucha que sobrevino, Rómulo mató a Remo y comenzó a construir en el Palatino las murallas de su nueva ciudad, sobre la cual iba a gobernar. La llamó Roma en su propio honor, ya que Rómulo significa pequeña Roma. La fecha de la fundación de Roma, según la tradición, es el año 753 a.C. Unidad 11. Texto. La pulsera. Felisa leyó en voz alta. Rasgo de honradez. Eladia García Viñas, de 36 años, que trabaja de asistenta, encontró en la mañana de ayer, al hacer la limpieza de la sala de un cine, una pulsera valorada en 150.000 pesetas, que luego la entregó en la comisaría del distrito de La Inclusa. La dueña de la joya, que resultó ser la ciudadana uruguaya, doña Nila Salcedo, gratificó espléndidamente a Eladia. Felisa se puso un jersey y se metió en la cama. Fue repasando en la memoria sus lecturas. Siempre, de las casas a donde iba a trabajar, se llevaba un periódico envolviendo las alpargatas. Luego, de noche, lo leía. La exemperatriz Soraya hace deporte de invierno. La princesa Grace de Mónaco espera un niño. Se iba durmiendo mecida por las noticias del mundo, de ese mundo extraño, fabuloso, del que ella formaba parte, pero que no la conocía. Rasgo de honradez. ¿Y si ella encontrara una pulsera así, la devolvería? Sí. ¿Y si no la devolviera? Cogería el tren. Deme un billete de tercera. No, de primera. 150 pesetas. Viajaría de día para leer los nombres de las estaciones. Y luego el coche de su pueblo. Asomada a la ventanilla le vendría al sentido el olor del campo tierno de su tierra. Yo bajo en Echalar. Los pastos jugosos y el aire fino. Las pezuñas de los bueyes que se hunden en la tierra blanda de lluvia. Las voces de los arrieros a la amanecida y el pienso fresco. Rasgo de honradez. Se ahogaba en el cuartucho sin ventilación. Si al menos pudiese abrir el ventanuco que daba al corredor. Podría respirar el aire encerrado de la casa de vecindad y la humedad del patio, y no ese hedor a basura, a sudores. Pero su compañera de habitación, aquella vieja, le armaría una gresca. Por no oírla, una pulsera valorada en 150.000 pesetas. Una fortuna. El frío de la madrugada la estremeció. Restregó uno contra otro los pies ateridos como piedras. En el duermevela se le juntaban todos los recuerdos, dándole vueltas y vueltas como un tío vivo. ¿Cómo se llamaba el hombre que te perdió? Lázaro. Nombre de muerto. Lázaro. El hombre que la perdió.
Mientras me vivió la niña, aún. Luego, nada. En Madrid, trabajando de asistenta, se sacan buenos cuartos. Eso deberías tú hacer. Volveré por fiestas. No volvió. Una pulsera valorada en... El sueño lo resolvía todo. Le raspaba la mejilla la tela áspera que le servía de almohada. Voy a juntar para ir por fiestas a mi pueblo. El brillo de los cohetes en la noche de plenilunio. Y luego las vaquillas y el baile en la plaza, y el toro de fuego. La princesa Grace de Mónaco. Roncaba aquella vieja mendiga y resoplaba en su catre. Se durmió. Soñaba siempre con la niña. Más le ha valido para la vida que le esperaba. Eso le decían, pero ella sabía que no había nada mejor que la vida, fuese la que fuese. Un angelito al cielo. No, en el cielo no estaría tan bien como en el cobijo de su regazo. En el cielo nadie, ni los santos, ni Dios mismo la querría tanto. La arrullaría y le cantaría para que durmiese como ella le cantaba. Calla, hereje, que ofendes a Dios. Su hija lloraría de noche en el cielo, en el mismísimo cielo, y llamaría a su madre. A la mañana siguiente telefoneó a la agencia para pedir las señas de la casa a donde iría a trabajar. Era lejos, en un barrio nuevo, el metro, el autobús y una buena caminata. Preguntando y preguntando, llegó a donde iba. La faena de siempre. ¿Cómo se llama usted? Lavar, fregar suelos. Otra casa, otra cocina, otro cubo para fregar, pero siempre lo mismo. Era el mundo, la gente, los que no sabían nada de ella, ni de la niña, ni de las palomeras de Echalar, ni de la feria de su pueblo. El mundo que no la conocía. A las 6 terminó la faena. Se calzó, echó en el capacho la cena. ¿Me puedo llevar estos papeles? Ya anochecía y anduvo sin rumbo por el barrio extraño. ¿Me hace el favor? ¿Voy bien para la parada del autobús? Siguió andando. Las luces de los automóviles pasaban como ráfagas. Aquello debía de ser como una carretera. Me he vuelto a extraviar. No había nadie a quien preguntar. Se levantó viento, un viento helado, y venga a dar vueltas y vueltas sin orientarse. Hay que ver lo grandísimo que es Madrid. Bajó la acera para cruzar, sin cuidarse de volver la cabeza. Todo fue en un segundo. El frenazo del coche, el golpe tremendo y el dolor horrible, como fuego que le subía del vientre a la boca. Surgió gente de donde parecía que no hubiese nadie y se armó un revuelo. El mismo taxi que la había atropellado la llevaba a la casa de socorro. En el trayecto recobró el sentido. Había desaparecido el dolor. Era como si ya no tuviese cuerpo. Y la voz de Lázaro, el forastero. Entre los ojos cerrados le volvió el brillo de la mirada de él. ¡Qué vértigo! El hombre de fuera con su mirada triste de muerte, con su nombre de muerto, se rebulló en el asiento. Rasgo de honradez, una pulsera valorada. Ahí estaba seguramente la pulsera. No podía mirarla. Le faltaban las fuerzas para acercar aquello a la altura de sus ojos, pero sabía bien lo que era. Cogería el coche de su pueblo y vería el manso paisaje reflejado en las aguas del río, las lomas húmedas y las casonas de Dona María y Lavallén. El jugoso valle de Bertizaran. Toda la tierra suya. No podía abrir los ojos y se le aflojaba la mano con la que quería apresar la pulsera. Yo bajo en Echalar. Ya he llegado, ya noto el olor de mi aldea. Ya he vuelto. Creí que nunca volvería. Mujer atropellada y muerta por un automóvil. La noticia entre todas las noticias del mundo, del enorme mundo que no sabía nada de ella. Unidad 12. Texto.
de la máquina de Pascal al cerebro electrónico. Calcular ha sido una preocupación constante en todas las civilizaciones. El hombre primitivo juntó sus dedos y los recorrió uno a uno para contar las fases de la luna. El egipcio midió sus tierras ayudado por la regla y el compás. El comercio fenicio floreció gracias al equilibrio mercantil de pesas y balanzas. El griego se entretuvo en el teorema y el cálculo del círculo, y el romano controló sus riquezas por medio de un ábaco. Gracias a esta metódica costumbre, la técnica fue perfeccionándose y posibilitando una ciencia cada vez más profunda y más precisa. Pero a medida que la ciencia se hacía más extensa, los cálculos eran cada vez más complicados. Una simple suma es una operación sencilla de resolver, pero muchas sumas sencillas, 1.000.000 de sumas distintas, por ejemplo, es una operación muy laboriosa y necesita mucho tiempo. Si además de las sumas hay que hacer algunas restas, cientos de multiplicaciones y dividir el producto 1.000.000 de veces, no hay cabeza humana que no se fatigue y renuncie a buscar el resultado. Cada época tuvo su instrumento para resolver el problema del cálculo. En la nuestra tenemos la computadora electrónica, llamada también cerebro electrónico, nombre quizás un poco exagerado, pero que otorga a este aparato una categoría superior a las demás máquinas existentes. Pocos inventos habrán tenido tantos inventores como este cerebro electrónico. La computadora es la suma de muchos descubrimientos, de varios siglos de perfeccionamientos, de nuevas teorías matemáticas. Dos factores lo hicieron posible en nuestro siglo. Uno, de carácter técnico, fueron los progresos realizados en electrónica, y otro, de carácter matemático, el descubrimiento del sistema binario por el que se rigen todas las computadoras. Los primeros cerebros electrónicos que funcionaron en el mundo fueron los norteamericanos, construidos por encargo del gobierno durante la Segunda Guerra Mundial, y encontraron aplicación, sobre todo, en la dirección automática del tiro de las baterías antiaéreas y en estudios de energía nuclear. Después de la guerra se vieron claramente las enormes ventajas que las computadoras ofrecían en los más diversos campos, desde los organismos de administración pública a la industria, la investigación científica, etc., y empezaron a usarse en gran escala. Pero la historia de la primera computadora, aunque no electrónica, se remonta a mediados del siglo XVII. La invención de esta calculadora mecánica tuvo lugar en Francia en 1642, bajo el reinado de Luis XIII, aunque el invento no llegó a generalizarse hasta mucho tiempo después, casi en el siglo XIX. El inventor de esta máquina fue Blaise Pascal, hijo de un pagador real del ejército. Sin duda, fue este oficio paterno el que lo llevó a idear una máquina que simplificara las operaciones que su padre, y seguramente toda la familia, debían realizar todos los meses al pagar a los soldados. El mecanismo de la máquina de Pascal, contemplado desde nuestra época, resulta sencillo. Se trata de engranajes de diversos tamaños. A cada 10 vueltas de la rueda de las unidades se mueve una vez la de las decenas. Cada 10 vueltas de las decenas equivale a una vuelta de las centenas, y así sucesivamente. Un mecanismo semejante es el que se utiliza en el cuentakilómetros de los automóviles. Un engranaje marca los metros. Cada 1000 vueltas, 1 kilómetro, etc. También las máquinas registradoras de algunos establecimientos funcionan de forma semejante a la máquina aritmética de Pascal. Luego, muchos otros inventores fueron perfeccionando la calculadora de Pascal, pero la máquina no sufrió ningún cambio esencial. Continuaba siendo mecánica, accionada por una manivela, y solo era útil para realizar operaciones aritméticas. Sin embargo, pese a la gran distancia técnica que separa la máquina aritmética de un moderno cerebro electrónico, su principio de funcionamiento responde a la misma idea.
la de ahorrar tiempo y esfuerzo mental al transformar operaciones matemáticas laboriosas en una sucesión de operaciones elementales. Actualmente, la aplicación del cerebro electrónico se ha extendido a tantos campos que resulta difícil decir en qué terrenos no se utiliza. Basta con ver cualquier empresa, sea industrial, comercial o financiera, cualquier oficina administrativa, turística o de otra índole, para enterarse de la comodidad, eficiencia, precisión y hasta creatividad que depara el ingenioso artefacto a las actividades humanas. Lo más sorprendente es que viene penetrando cada día en mayor número de casas. Si tú dispones de un ordenador individual o incluso portátil y además estás conectado con el Internet, comprenderás lo que significa la llamada época informática. Los inventos de los últimos tiempos se han incorporado tanto a la vida cotidiana que nos parecen cosas demasiado corrientes, desprovistas de lo que son en realidad, auténticas maravillas. Así, a nadie le llama la atención ver volar un avión o estar dentro de él, desplazándose en el aire, y son muy pocos los que se ponen a pensar que para realizar el milagro de que un aparato tan grande y pesado levante vuelo y se deslice a velocidad en el espacio, la ciencia ha tenido que batallar por largo tiempo para dominar a la naturaleza en un punto que siempre pareció imposible: vencer la ley de la gravedad. ¿Y quién se maravilla hoy ante un televisor viendo en la pantalla un suceso que está teniendo lugar en ese mismo momento a miles de kilómetros? Nadie. ¿Qué pasaría si reviviéramos a un científico de otros tiempos y le dijéramos que las imágenes se pueden transmitir a la distancia y para comprobarlo lo sentáramos frente a un televisor? Antes de interesarse por los mecanismos de su funcionamiento, su primera reacción sería probablemente maravillarse. Y en ese estado de maravilla se quedaría por mucho tiempo. Los inventos nos han hecho más cómoda la vida, pero algunos, por el mal uso que les hemos dado, han causado y siguen causando daños, sobre todo a los jóvenes. Y así vamos, como simples usuarios de un sinnúmero de inventos antiguos y recientes: el Internet, el teléfono móvil, los sistemas de las redes sociales, valiéndonos de ellos para resolver importantes problemas de nuestra vida, sin darnos cuenta de que hemos perdido nuestra capacidad de asombro y de maravilla.